Bien, regresamos aquí a Uno por Una, Opinión y Libertad. Se reunió el presidente Enrique Peña Nieto, ustedes ya lo deben saber, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con Barack Obama. Y bueno, ahí surgieron una serie de cosas chistosas, con sentido del humor que las podemos tomar. En redes sociales ha sido una cosa fascinante. Pero se reúnen para darle un claro mensaje a este tipo de casos como el Brexit, donde se sale el Reino Unido de la Unión Europea. Dicen, la integración de América del Norte es fundamental para producir libertad del comercio. Sin embargo, hay varios casos, hay varios puntos, hay varios argumentos que podemos poner sobre la mesa para decir que esto todavía tiene muchos huecos, muchas obstrucciones para poder hablar ahora sí de libre comercio, como todos quieren acatar pues, las órdenes o los planteamientos ideológicos de Adam Smith, uno de los mayores pensadores en Norteamérica que ayudó a fundar en ese término, en ese camino a los Estados Unidos de Norteamérica. Adam Smith pugnaba por el liberalismo y por la mano invisible que surge en el mercado libre. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio no se dio en las condiciones necesarias. El Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari era un intento, era un primer paso para ir en ese camino. Por supuesto, sí fue un buen intento, sí fue una buena voluntad de parte del presidente Carlos Salinas de Gortari, pero no suficiente porque Bill Clinton comenzó a construir un muro. Bill Clinton militarizó la frontera con el tratado de NAFTA y han impuesto una serie de medidas y de requisitos burocráticos que impiden e inhiben el libre comercio. Si queremos hablar de libertad de mercado, de libre comercio en su sentido más puro ideológico, deben desaparecer los requisitos burocráticos. El libre comercio incita, te dicta que el individuo puede transitar por toda América, por todo el territorio que él guste e implantarse en cualquier lugar que sea de su conveniencia y ahí emprender un comercio de cualquier género, de cualquier corte. Y después moverse. Pero el individuo tiene la facultad de decidir dónde quiere vivir, cómo quiere trabajar y en qué quiere producir, siempre y cuando no coarte las libertades de un tercero, de su semejante. Siempre no le coarte las libertades al otro de generar su propia libertad, de producir lo que él quiere. Se trata de respeto, pero no de inhibirlo con una serie de medidas burocráticas. O sea, cualquier mexicano debería transitar por la frontera sin ningún tipo de impedimentos, sin ningún tipo de estar esperando, haciendo colas por horas para que te revisen tu pasaporte, tu visa, y te hagan todo un examen para saber quién eres, y luego te revisen en la computadora, en una base de datos, por culpa de los grupos terroristas, por culpa de que tú seas una amenaza para la otra economía, y entonces te estés beneficiando de los derechos sociales que deben ser para los ciudadanos de ese país. No, si queremos hablar de libre comercio, porque han adaptado este término para favorecerse en una bandera que realmente no está contribuyendo en acciones contundentes. El término está muy lejos de lo que se debería ver plasmado en la realidad. Entonces estamos hablando de la propia demagogia de estos tres personajes. Sin embargo, el primer ministro de Canadá sí manifiesta una serie de acciones con mayor voluntad. Quitar el pasaporte a México es un primer paso con mayor voluntad. Bajar este tipo de requisitos burocráticos. Implementar el mayor comercio, implementar mayor intercambio de conocimientos, de estudiantes, de comercio. Eso sí es voluntad. Pero mientras nosotros tengamos que transitar, primero pasar por los Estados Unidos para llegar a Canadá, pues hay una serie de dificultades. Estados Unidos tendría que conglomerarse, tiene que haber una integración realmente que no la existe. No hay integración simplemente por posar para la fotografía. Tienes que erradicar las fronteras, tienes que quitar los impuestos de las fronteras, tienes que quitar aduanas, tienes que quitar una serie de requisitos burocráticos que tiene que llenar un individuo que en sus facultades de libertad pues va a perder el tiempo en eso.
Tienes que reducir los impuestos lo más que puedas para que el individuo genere su riqueza. Y tú como Estado solamente tienes que garantizar que el comercio de uno no afecte el comercio de terceros, no afecte la propia libertad para generar propiedad privada, para generar tu productividad y tus competencias. Se trata de respeto al otro, se trata de respeto al semejante. Y luego, después de esta reunión que surge en Canadá con América del Norte, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con sus homólogos de Perú, Colombia y Chile, ¿no? Peña, Bachelet, Santos y Humala defendieron la Alianza del Pacífico, cuya cumbre inició el pasado viernes. Ellos dijeron que en un artículo publicado que si trabajamos por la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas sobre la base de acuerdos comerciales existentes entre los países miembros y mediante la cooperación interior y al exterior del acuerdo podemos generar mayor progreso, orden, estabilidad, desarrollo para las personas. Pero nuevamente, Latinoamérica, cuando quiere ir a los Estados Unidos, tiene que pasar por México, donde hay una enorme violencia, donde hay mayores trabas burocráticas, donde hay una agresión contra el latinoamericano en la frontera brutal, al punto de violar sin niveles antes considerados derechos humanos. Entonces, si pasas en un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, pues no podemos pensar en libre comercio. No hay un Estado que garantice la libertad, tus derechos humanos individuales, para que así puedas generar tú la productividad, tu comercio, tus competencias y puedes decidir libremente qué quieres hacer, dónde quieres vivir, cómo quieres producir, qué quieres aprender, con quién te quieres relacionar, qué cultura nueva quieres adaptar, a quién quieres conocer. Esto no existe, esto es una utopía, pero se valen de estos términos ideológicos para estar vendiendo política barata que está muy lejos, les vuelvo a decir, de lo que palpamos en la realidad. Primero tenemos que garantizar derechos humanos, quitar burocracia, quitar fronteras, quitar límites para los individuos. Solamente así. Pero no podemos decir una cosa en el acuerdo y estar haciendo otra, estar levantando muros, estar cerrando nuestro proteccionismo, estar haciendo bloques en Sudamérica contra América del Norte. Si seguimos por ese camino, no vamos a poder acatar este tipo de buenas intenciones. Esto fue lo que sucedió, eso es lo que podemos decir en el acuerdo, en la construcción de un neoliberalismo que sí pudiera dar parte al desarrollo, a la competencia, al bienestar de los ciudadanos en América. Porque estamos hablando de que el presidente Enrique Peña Nieto está apostando por integrar a toda América, América del Norte, América del Sur. México es un gestor fundamental, es un eje transversal, es un eje que un pilar fundamental que puede mantener a América unida, a América integrada. Pero si aquí no resolvemos temas de derechos humanos, si aquí no resolvemos el tema de la brecha, de la enorme desigualdad que ocurre entre unos estados, entre regiones y otras en la República Mexicana, no vamos a poder ser ese pilar que necesita América para poder integrar a todos los estados, a todos los países que conforman este gran continente. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Opinión y Libertad.